¿Qué tal? Estamos a publicación del libro Un virus sin corona, crónicas de la pandemia, este texto publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se los recomiendo mucho, y pues estamos en la Ciudad de México y tenemos el honor de contar con la presencia de Angélica de Icaza, Sonia Evangelina Alcántara, Roberto Acuña y la doctora Verónica Alvarado, quien estará moderando esta mesa. Sean bienvenidas. Pues muchas gracias, Betty. Yo agradezco la invitación a moderar esta maravillosa mesa que se ve muy interesante en esta Feria Virtual del Libro de la UACM, titulada José Reyes, nuestro escritor maravilloso, y en el marco de los 20 años de la UACM, eso es muy importante señalarlo, ¿no? Entonces, estamos festejando, estamos celebrando con precisamente este tipo de publicaciones, aunque sabemos que en un contexto muy difícil, ¿no? Pero justamente es un libro que nace por la preocupación de la Coordinación de Difusión Cultural, cuya coordinadora es Marisa Reyes, y el área de publicaciones, cuyo coordinador es José Ángel Leiva, sin los cuales no hubiera sido posible este impulso por hacer estas convocatorias. Entonces, hay que agradecer a ellos, yo agradezco especialmente a ellos y a Betty por esta invitación, y comienzo rápidamente. Pues es un libro que nace de 8 convocatorias semanales, con 8 jurados diferentes, ¿no? Se llegaron a tener casi 50 crónicas, ¿no? Con tanto premiados como menciones honoríficas. Entonces, pues es un gusto compartir esta mesa con algunos de los ganadores, Angélica de Icaza, Sonia Evangelina Alcántar y Roberto Javier Acuña, a los que iré presentando en tanto vayamos avanzando en que nos presenten su crónica, ¿no? Con lo que ganaron. Entonces, bueno, pensar este género desde México, pues es muy importante, ¿no? Porque es uno de los géneros, pues me parece que más importante en la historia de las letras de nuestro país, ¿no? La crónica. Y en esta actualidad pandémica, pues nos llevó a una serie de reflexiones muy interesantes que sabemos que parten desde lo más cotidiano y subjetivo, ¿no? Hasta multiplicidad de anécdotas, ¿no? Que vamos a encontrar en este texto. Y pues como por ahí decía Germán Bellinghausen, que ya también hizo la presentación de este libro en la Feria de Minería, hay veces que no, nos podemos confundir si es una crónica o no, pero si no nos vemos tan estrictos, pues lo que da claridad a que estamos contando lo que nos está pasando es que todos han estado, hasta en las redes sociales, testimoniando, ¿no? Hemos estado testimoniando lo que nos está sucediendo. Y acá en el libro vamos a encontrar enfoques de todo tipo, sociológicos, antropológicos, filosóficos, entre muchos otros, ¿no? Que nos narran, pues, todos esos espacios y tiempos otros que se nos han generado por la crisis, ¿no? Y que nos han llevado a preguntas tan vitales como qué es ser libre, ¿no? ¿Qué es la ficción? ¿Qué es la vida? ¿No? Nos ha llevado a preguntas que nos atraviesan, pues existencialmente, ¿no? Diría yo, y que se convierten, y lo vamos a ver aquí con lo que nos van a presentar, en valiosos testimonios, ¿no? De lo que de lo que hemos estado viviendo. Y entonces es a veces hasta muy claro cuando uno va hojeando el libro, las diferentes etapas por las que va pasando la pandemia, ¿no? Me parece que hay hasta como una serie de momentos de pasar de la negación, ¿no? Hasta la aceptación y muchas veces pues ya el duelo, ¿no? De muchas vivencias, ¿no? Y por lo tanto encontramos pues todo tipo de emociones, desde la ironía, pero una ironía bastante trágica a veces, ¿no? Hasta pues ya el tono de tristeza total o de desolación en algunos casos. Entonces, bueno, yo le voy a ceder la palabra a nuestra invitada, que es Angélica de Icaza, por primera
que va a ser la primera que nos va a presentar su tema para yo ya callarme. Bueno, Angélica de Icaza, su texto se llama En tiempos de la reina COVID-19, si no me equivoco. Y ella desde hace 30 años tiene una relación cercana con los libros. En 1975 publicó su primer libro de poesía titulado Sensaciones. Ocupó cargos de subdirección en Editorial Nueva Imagen, Grijalvo y Fondo de Cultura Económica. Cree fervientemente en la necesidad de formar lectores. Fue directora por 7 años de la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura. En 2019 obtuvo el reconocimiento en el 8º Certamen Internacional de Novela Corta. Giralda por su novela La Habitación Circular, y cuenta con muchas más publicaciones. Entonces, pues te cedo la palabra, Angélica, para que nos hables un poco de tu maravillosa crónica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí. Ya lo comentaba con mis compañeros, con mis colegas de coautores del mismo libro. Y bueno, pues muchísimas gracias sobre todo a la Universidad de la Ciudad de México por esta iniciativa que desde que me enteré me pareció muy buena, porque creo que hay que dejar registro de lo que nos sucede, de lo que sucede en esta ciudad y en este país y en este mundo. En realidad, mi crónica, no es una crónica, no sé realmente qué sea, no habla de lo que me sucedió a mí con el COVID, es decir, de lo que me sucedió afuera, sino de lo que me sucedió adentro. Antes de conocer la convocatoria, yo ya lo había escrito. Lo escribí en marzo de 2020, y lo escribí porque tengo muy mala memoria y porque yo escribo todo, o sea, escribo todo el tiempo, porque si no de veras se me olvidan las cosas. Entonces, como llevo un registro de todo lo que voy pensando, sintiendo y también de lo que voy viviendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer este texto, que no sé realmente qué sea, creo que no importa mucho cuál es el género, pero me da muchísimo gusto compartirlo con todos ustedes. Bueno, con todos y todas y los demás. En tiempos de la reina COVID-19, el silencio tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Detiene el flujo natural del ruido. Inquieta a los que creemos que la tranquilidad no es movimiento. Atemoriza a quienes no desean escuchar sus voces más profundas. Agobia a los que tienen prisa por vivir lo que sigue. Increpa a los desmemoriados. Paraliza a los danzantes de calles atestadas y oscuros callejones. Amenaza a quienes tienen maltrecha la conciencia. Aburre a los hiperactivos. Amonesta a los agoreros del desastre. El silencio en las calles nos habla de soledad, de pérdida del otro yo mismo sin reflejo. Las plazas se antojan como espacios abiertos que no podemos recorrer. Las avenidas, lejanas y apetecibles, transitables al fin, parecen más bien una broma de mal gusto. Como una isla nos contiene la casa, nos rodea el agua de la incertidumbre. A falta de palabras, escuchamos música porque es el único lenguaje que nos da contento. Mudos y solos, vemos pasar los días que antes no alcanzaban para hacer aquello que aparecía en la lista de pendientes. Y los pendientes seguirán en su gaveta porque la voluntad no ayuda y la zozobra nos invita a pensar únicamente en el final de la zozobra. Cuando el ruido aparezca de nuevo y podamos olvidarnos de nosotros y de los otros. Un agente infeccioso con corona de reina para mostrar su potestad apareció para decirnos: no quedan muy chingones. La soledad
también tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Está aquí como la piel y las huellas digitales. No podemos aislarla con jabón o con gel. Nos persigue como una sombra. La soledad, que tiene mala fama, se defiende. Solo conmigo, en el silencio, puedes hacer de la palabra un instrumento. Escucha pues la orquesta, porque en momentos de silencio y soledad, la música es lo único que puede acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Pues no sé si quieras señalar algo más, tienes tiempo. Y ya después de meternos en esa emotividad, ¿no? Que surge a partir de tus palabras. Lo leí varias veces y entré en esa emotividad y te escucho y vuelvo a entrar en ella, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. Pues no sé si pasamos entonces a los demás y ahorita regresamos con algo que quieran señalar, ¿les parece? Perfecto. Bien. Pues me toca presentar a Sonia Evangelina Alcántar. Ella es maestra en estudios del desarrollo global y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, periodista del diario regional El Mexicano. Actualmente estudia el doctorado en estudios del desarrollo global y es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California. Y su texto se llama Disgusto en conocerlo. Pues te cedo la palabra, Sonia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿He de leer también mi crónica o solamente comentarla? No lo sé. Pues puedes comentarla. La de Angélica es corta, quizá por eso, digamos, la digo. Pero como ustedes decían, porque si no nos puede llevar más tiempo, pero como ustedes decidan, ¿eh? No, o sea, está puedes bien. también leer algún fragmento. Vamos entonces a comentar más bien la idea para que pues aquellos que nos escuchen más bien se interesen en leer parte de nuestros textos en esta ocasión, pero ver qué es lo que hay detrás de ello. Pues como ya me dijeron, soy Sonia Alcántar, ya terminando mi doctorado en estudios del desarrollo global y trabajando en la UABC y en CETIS ahora. Pues la crónica que escribí, de hecho tuve la oportunidad y el privilegio y el honor de ser la primera ganadora del primer concurso. Esto sin esperarlo, claramente. Entonces quiero compartirles que mi crónica es un poco, pues sí, más apegada a lo que se podría conocer como una crónica. Suena mucha poesía, la de Angélica a mí también me remitió a sentimientos encontrados de mi realidad mexicana, de mi realidad en la frontera de Tijuana. Y pues bueno, como fronteriza también les quiero platicar mi experiencia, qué es lo que hago en esta crónica. Yo no soy escritora en este tipo de literatura, pues yo me dedico a la academia y las publicaciones que tengo son publicaciones académicas, artículos en revistas internacionales, pero soy aficionada a la literatura porque me gusta y es un placer para mí hacerlo y pues he tenido la oportunidad de poder publicar una o dos o tres cositas por ahí que tienen que ver con este tipo de literatura. Y bueno, pero es simplemente afición. Yo me encontraba, como bien dice Verónica, estaba haciendo mi investigación en Hong Kong, precisamente. Yo vengo de Asia, entonces yo soy nacida en Tijuana, pero ahora tuve que hacer una parada para terminar mi trabajo. Estaba estudiando precisamente las protestas en Hong Kong. Entonces, como iniciaron el año pasado, en junio del año, bueno, ya antepasado, 2019, me fui a Hong Kong a estar entre las protestas. De hecho, me tocó que me aventaran gas lacrimógeno, quedarme encerrada en un edificio con los policías de fuera. Entonces era una experiencia diferente para poder hacer mi trabajo de tesis de investigación doctoral y recabar datos, entrevistas, preguntas. La dinámica era otra. Pero a finales del 2019 tomé un mes, todo el mes de enero, para dar un viaje en el sudeste asiático y hacer una comparación cultural de la información, porque soy comunicóloga, entonces por ahí hice un link interesante del trabajo de investigación. Entonces inicié desde Hong Kong, entré de nuevo a China, estuve un mes en China, después regresé a Hong Kong. En Hong Kong estuve 3 meses, después entré unas semanas a China, regresé a Hong Kong,
Fui a Tokio, Japón, y después regresé de nuevo a Hong Kong, a Macao, y luego hice un viaje que me llevó por Vietnam, a Tailandia, a Malasia, a Singapur, y después regresar finalmente en Hong Kong para tomar mi vuelo a Los Ángeles. De Tijuana, pues Los Ángeles nos queda muy cerca, entonces son los vuelos internacionales que podemos tomar para los que vivimos en la frontera norte. El caso es que mientras yo iba viajando por el sudeste asiático, antes de dormir, yo revisaba todos los días o todas las noches mi celular y encontraba una noticia de un famoso coronavirus, un famoso COVID-19 que estaba por allí. Ya era para este tiempo los principios o los primeros días de enero. Y en esa intención de decir, ¿qué es esto? Que fallecieron y que cerraron Wuhan. Yo dije, wow, yo acabo de estar por ahí en China y acaban de cerrar Wuhan. Qué bueno que estuve solamente en Beijing de paso. Estuve yo en la frontera sur durante un mes, pero de Beijing de paso para poder brincar a Tokio hice una parada y mi avión se quedó ahí, entonces tuve que quedarme una noche en Beijing y luego volar a Tokio. Dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Y yo leía la noticia como cualquier otra de las noticias que podemos leer, pero al momento en el que yo empezaba a viajar, empezaba a leer que en China habían fallecido y yo acababa de cruzar a Japón. Cuando yo llego a Vietnam y de Vietnam me paso a Tailandia, leí sobre los muertos en Vietnam. Cuando yo estuve en Tailandia y a los 3, 4 días me fui a Malasia, yo leí sobre un muerto o sobre un contagiado en Tailandia. Entonces parecía que el COVID me estaba siguiendo, ese mentado COVID me estaba siguiendo dependiendo de los países en donde viajaba. Y yo veía que mis familiares y mis amigos de México me escribían, ¿cómo está la situación allá en Asia? Yo, pues está de lo normal, no pasa nada. Y mi familia, ¿y cómo sigues? Y todos los días me llegaban mensajes de mis amigos al respecto. Yo no sabía la paranoia mediática que podía haber en nuestros medios sensacionalistas y amarillistas en México para la narrativa de una enfermedad que estaba o que había iniciado en China. Yo solamente lo leía, pero al llegar a Singapur, una semana antes de regresar a México, ahí fue donde estuvo el martirio, puesto que en Singapur empecé a notar dinámicas diferentes que en el resto de los aeropuertos en donde estuve. Y en esa dinámica empecé a ver que un grupo especial de aeromosas y de un piloto traían puestos sus cubrebocas y guantes. Y yo no entendía por qué. Dije, ¿por qué si son personal de área de limpieza? ¿Por qué? Porque esto no es común. Entonces regresé, o estuve allí en el aeropuerto, me tuve que quedar toda la noche, mi vuelo salía temprano. Y estuve la noche despierta observando que había personal entregando mascarillas a todas las personas y dije, ¿las venderán o es de manera gratuita? Yo tenía una mascarilla de tela que compré en Vietnam por la contaminación de las motocicletas que hay en Vietnam, entonces yo me sentía segura con mi cubreboca de tela, que ahora conocemos que no es la más efectiva, pero yo me sentía segura en ese momento. Todos usan cubrebocas, yo también, estaba en el mood y estuve a la moda en Singapur, no pasaba nada, entonces yo saqué mi cubreboca de tela y me hice igual que los demás. En ese momento, cuando subimos al avión y llego a Hong Kong es una ciudad, ustedes conocen, la mayoría de la población está concentrada justamente en el sur y estamos hablando de 7.5 millones de habitantes aproximadamente, concurrida, una de las ciudades más caras para nuestras becas CONACYT para viajar, pero ahí estuvimos con todos los gastos, demasiado concurrido, es una de las metrópolis a nivel internacional, siempre hay flujo de personas y la vida es tan rápida que ni siquiera en los Starbucks, por ejemplo, hay conexiones para la computadora porque uno llega, toma el café y se va, no hay tiempo para estar, toda la vida es dinámica, pero de pronto todo estaba vacío. Los restaurantes donde yo fui a comer por 3 meses estaban vacíos, los pequeños lugares de comida rápida estaban vacíos. Los grandes centros comerciales estaban vacíos. Y yo antes de regresar a México pensé, esta semana que yo ya terminé mi documentación, mis trabajos, mis ejercicios, ya escribí, ya envié, ya se iba a publicar, de hecho, el capítulo en uno de los libros en donde quería participar también, académico, y de pronto no hay nada. Yo quería despedirme de la ciudad, viajando, tomando un tour, viajando a los lugares que no pude visitar por estar trabajando y encerrada en las bibliotecas de Hong Kong, y de pronto todo eso se fue. Y empezaba a buscar bibliotecas abiertas y de las opciones múltiples que tenía, solo había una abierta. Y todo empezó a cobrar sentido. Algo no está bien. Mis amigos hongkoneses nuevos que hice, con quienes dejé mi maleta grande, no quisieron ni verme. Cuando yo dejé la maleta para iniciar el viaje, me recibieron en su casa. En esta ocasión no quisieron que entrara en su casa y me dijeron que nos viéramos en una plaza pública. Comimos y me vieron con mi cubrebocas. Para mí fue increíble.
y me dijeron, tu cubreboca de tela no sirve. Ya voy terminando, no sirve toma, te doy uno clínico, y me lo regalaron. Los cubrebocas, cada uno costaba alrededor del equivalente de 75 pesos mexicanos u 80 pesos, los que son clínicos, que aquí a veces nos costaban a 10 pesos o 15 pesos, allá tenían un valor de 80 cada uno, y había que cambiarlo cada día, y yo con el presupuesto de CONACYT bajando cada vez más y apretada en los gastos. Amigos que se dieron cuenta que estuvo en Hong Kong y algunos medios de comunicación, puesto que trabajé en alguno de ellos, me pidieron reportear desde allá, y desde allá había filas de 1000 personas haciendo fila, perdón la redundancia, haciendo fila para llegar a una farmacia porque hubo desabastos de mascarillas. Entonces uno tenía que cuidar su mascarilla, ver la fila impresionante de personas ahí, y ¿qué está pasando? Esto parece un escenario apocalíptico. Y le preguntaba yo a las personas, ni mis amigos se querían acercar, ya no los pude volver a ver. Había filas enormes por los desabastos de mascarillas, demasiado caros, de pronto costaban más de 100 pesos, cuando uno con un presupuesto de estudiante ya era un poco complicado. Y en este momento, pues sí fue un poco difícil. Y tuve que reportear a algunos medios de comunicación a Tijuana, enviándoles archivos, fotografías, comentándoles por qué algo estaba pasando. Después recordé, dije, en Hong Kong ya habían pasado el COVID-1, ellos saben cómo prepararse, por eso ellos conocen cómo se pueden cuidar de todo esto. Y al mismo tiempo, pues voy a terminar diciendo que cada uno de los lugares, de los espacios públicos en Hong Kong tiene algo que aquí en México no hacemos. Yo miraba que en el museo, que en los centros de bibliotecas y demás, tienen un letrerito pegado que dice sanitizado cada 3 horas. Este lugar o este barandal se sanitiza cada o 3 veces al día. Todos los barandales de los espacios públicos y los parques lo tienen. Yo no entendía por qué, ahora lo entiendo. Ellos vivieron el SARS-CoV-1 o vivieron el COVID número 1, por lo cual tuvieron que implementar nuevas medidas de seguridad. Para mí decía, wow, qué limpios son aquí. Ahora entiendo por qué había que sanitizar el espacio sanitizado. En ese sentido, cancelaron mi vuelo porque Estados Unidos canceló los vuelos de Hong Kong a Estados Unidos. Me quedé sin vuelos ya en el aeropuerto, sin más que pagar en la casita donde me quedaba o en el hostal donde yo me estaba quedando, porque es muy caro. Entonces, ya al momento de llegar ahí, me tuvieron que cambiar a otro vuelo que fue apretado y me tocó en medio de 2 personas, un chino y una persona de Estados Unidos también con comorbilidades. Empecé a leer yo todo lo que podía acerca del coronavirus, todos traíamos cubreboca, en pavor. Llegamos a Los Ángeles y todo parecía como si nada. Migración con su cubreboca aquí colgando. Los únicos que veníamos del vuelo de Hong Kong veníamos cubiertos con cubrebocas, el resto de los vuelos parecía que no ocurría nada. Cruzamos la frontera hacia México en auto. Nada, ni siquiera me revisaron. Podía haber traído cualquier cosa, una sustancia ilegal. Pude haber traído una enfermedad y traer la pandemia a México, y nadie dijo nada. Y al momento de llegar dije, estoy salvada. Pero a los 3 meses llegó el COVID y llegó el confinamiento. Y la crónica que escribí habla acerca de ese proceso, desde la última semana donde no entendía qué es lo que estaba pasando, hasta sentirme a salvo. Mi crónica se llama Disgusto en conocerlo, y está escrito en primera persona, como todo lo que yo pensaba y sentía en esa linealidad, la fui narrando de la manera de mis sustos, de mis miedos, hasta que llegué aquí, sentirme ligeramente a salvo, pero hasta que nos alcanzó. Yo envié también mi crónica en marzo, que fue pues la primera convocatoria que hubo. No sabía si escribir y realmente lo hice por un gusto personal, por mi hobby simplemente de escribir, y cuando recibo la sorpresa pues de que iba a ser publicado, pues me siento muy contenta de poder compartir mi historia desde el inicio del COVID, desde China, y tenía mucho miedo porque estaban regresando los que tenían menos de 30 días en China. En Estados Unidos no los dejaban pasar, pero revisaron mi pasaporte y aunque supieron que estuve en Beijing una noche en esa ocasión, ni siquiera revisaron bien y me dejaron pasar. Y el virus llegó. Yo sé que así como no me revisaron a mí, así no revisaron a las personas que sí venían infectadas. Y pues, enos aquí, y muchas gracias por escucharme, y espero realmente que cuando puedan leer mi crónica, que les guste y que puedan sentir y acompañarme en ese viaje extraño y raro desde Asia hasta América. Muchas gracias, Sonia. Pues nos queda claro con todo esta relatoría que haces, pues yo los invito a que lean la crónica de Sonia, es muy interesante porque esto que acaba de decir se traslada tal cual a su narración, esa crisis existencial que genera todo
viacrucis que vivió. De verdad los invito a que lo lean porque queda ahí plasmado. Y esto que dices es muy importante. La mayoría de las crónicas que ustedes van a encontrar en este texto son en primera persona, ¿no? Están pensadas desde esa crisis que uno está viviendo, las emociones, lo que estás pensando a lo mejor a 1000 por hora, como ahorita creo que lo transmitía muy bien, ¿no, Sonia? Entonces, bueno, ahorita tendremos tiempo de platicar un poquito sobre todas las que han ido platicándonos. Voy a pasar con Roberto para avanzar. Roberto Javier Acuña, que aquí nos acompaña. Bueno, él es 2 veces ganador. Ahorita nos platicará esa interesante cuestión con un texto que se llama Sobreviviendo al Apocalipsis y otro que se llama Necesitamos un Guillermo del Toro, ¿no? Él es escritor, tallerista, profesor universitario en las carreras de Comunicación y Letras Hispánicas en la UNAM y maestro cervecero en Chupamirto Casa Cervecera. Y tiene algunas publicaciones como Tarde en Recordar, Los Ojos Negros de la Noche, Regusto del Diablo, no sé si los he dicho bien. Actualmente cursa el doctorado en letras en la UNAM. Entonces, bueno, te dejamos la palabra, Roberto. Hola, hola. Muchas gracias en primera por la invitación a la UACM, a esta convocatoria organizada por José Ángel Leiva, que finalmente, como él dice, ¿no? Las crónicas son estas microhistorias que finalmente están configurando esta macrohistoria. Y para mí leer las crónicas, porque yo las fui leyendo conforme iban saliendo en el portal de Facebook, a veces me daba mucho miedo, me asfixiaban, pero otras me daban esperanza, es decir, aquí hay un montón de tonos que vamos a encontrar en el libro. De hecho, yo sí tengo el libro, me animé a ir, entonces aquí está el libro. Y releyendo las crónicas, que como tú bien, Verónica, lo indicaste, cada etapa o cada semana te van reflejando una arista de lo que ha sido el COVID y sigue el COVID. Entonces, para mí es maravilloso tener este aporte no solo histórico, también literario, porque muchas de las crónicas, como acabamos de escuchar, Angélica, es una crónica muy poética, muy literaria, pero es muy bella y también toca esas aristas, esos silencios que se comunican más con el interior que con el hecho que tú estás viendo, que estás contando. Y en este sentido, las crónicas que yo escribí fueron motivadas por 2 muertes fundamentales. La primera fue de Amparo Dávila, que yo crecí con sus cuentos, que se murió más o menos por la fecha en la que yo mandé la primera. Y la segunda crónica la escribí a partir de la muerte de Óscar Chávez. Es decir, mis crónicas yo sí las escribí conforme iban sucediendo, pero yo sí trabajé la crónica en el sentido literario en el que tratar de recalcar la importancia de la literatura para ayudarnos a solventar el encierro. Y la siguiente era una parodia de todas estas películas apocalípticas que eran muy perfectas, con los trajes perfectos, pero que viendo la realidad no funciona así. Entonces, en la segunda, que se llama Necesitamos un Guillermo del Toro para el final del tiempo, es que necesitamos que alguien dirija nuestra pandemia, porque la pandemia que estamos viviendo es una pandemia que se nos cae, que se nos rompe, que es caótica, que no entendemos, que, ay, se me olvidó el cubrebocas, pero tú no le dirías a un héroe de película gringa que se le olvide el cubrebocas. Claro que no, él sabe que tiene que usar el cubrebocas. Y en este sentido van mis 2 crónicas. Me gustaría leer solo algunos fragmentos de ambas para, bueno, ejemplificar un poco lo que hablo. La primera se llama Sobreviviendo al Apocalipsis y salió en la 5ª semana. Dice: afuera el mundo, el mío vive un tiempo destrozado. Abro las ventanas, dejo que entre la naturaleza por mi casa, escucho los sapos de Amparo Dávila, siento el camino oscuro y polvoriento hacia la casa de aquel huésped de ojos amarillos, el lago turbio de los ojos de Griselda. Se murió esta semana Amparo.
Siento en mi cuerpo la geografía de sus personajes, los horizontes que describió, su literatura, aunque terrible por tanto vacío, me consuela en este claustro. Y después esa crónica se va desarrollando como si yo fuera Will Smith en esa película de, ay, ¿cómo se llama? Y esto que la acabo de leer, en el de Soy Leyenda, también como la novela de Richard, ay, se me acaba de ir, Thomason, no, se me acaba de leer, pero bueno, estoy nervioso. Y después de que yo me veo como este personaje que está tratando de sobrevivir al apocalipsis, digo, vuelvo a llenar mis pulmones de aire, temo morir de asfixia, entubado, porque el aire es un pájaro, es la palabra, es el ritmo de la escritura, soy yo mismo más allá del acto inconsciente de respirar, el pensamiento necesita oxígeno, y del murmullo entre los árboles y de las plantas de mi casa, porque la literatura requieren levedad y aire, libertad, que para mí toma la forma del vagabundeo por Avenida Juárez. Y bueno, aquí digo, soy Will Smith en Soy Leyenda, pero no buscaré ninguna cura para este virus. Solo caminaré sobre la noche hasta que me den ganas de ver el amanecer, hasta escribirlo en esta pequeña habitación. Me pongo una chamarra gastada, tan vieja y enojona como yo mismo. Reviso los estantes casi vacíos de esta casa. Quito el polvo de algunas latas. Es atún, tuve suerte. Las meto en mi mochila. Hay un árbol de manzanas en la sala. Los árboles siempre florecen donde se hace la comida. Guardo muchas. Las manzanas configuran el paraíso y la caída. Muerdo su carne. Eva no está. Se fue mucho antes. Quizás era parte de las estadísticas. Y es muy vieja. Y la cifra de muertos sube cada día. Y bueno, esta es la parte de la primera crónica. Finalmente es este viaje, pero este viaje es totalmente imaginado porque lo empiezo a escribir en una habitación y eso es lo que me salva. En la segunda, bueno, empieza por esta película del chico de la burbuja de plástico del 76 que interpreta a John Travolta, que está encerrado en una burbuja, y yo doy cuenta de que a mí me aterraban no los zombies de Carpenter o los vampiros de Bava, de Mario Bava, sino que era aterrador vivir encerrado en una burbuja de plástico sin poder tocar al otro, ver todo y no poder comunicarte con todos tus sentidos. Y en ese sentido trato de hacer una comparación de cómo este no tocar al otro es muy parecido a lo que sufrió Travolta en la película, pero después la crónica se empieza a volver una parodia de todas las películas del apocalipsis. Por ejemplo, veo las imágenes por televisión, a las personas trasladadas en camillas que emulan la burbuja plástica, y es casi, digo casi, la misma sensación cuando niño, pero algo me sabe amargo. Parece película, pero yo no sé actuar. Me niego a interpretar un papel en esta pandemia de bajo presupuesto. Solo se necesita mirar a los médicos tratando de acomodarse en esos trajes plásticos, un vestuario hecho a las prisas, sin detalles, sin las medidas exactas que requiere la talla de cada actor. Tampoco aparecen las insignias bordadas del hospital, para nada emula el que usaría un doctor en una película de primer orden. El de nuestro gobierno se ve genérico, de baja calidad. Así no son los trajes de una verdadera epidemia cinematográfica. Les falta colorido. No logran aparentar ser una armadura para estos nuevos héroes contemporáneos. No relumbran al sol, ni espantan la noche. Así no se puede enfrentar al demonio. Ya han visto los cubrebocas de los extras. Nadie se pondría una bolsa de plástico, una máscara de Stone Trooper, de Darth Vader, o un pedazo de botella de plástico, o una escafandra de buzo para ir al Walmart. Y al final cierro con la mención de Oscar Chávez. Por favor, más seriedad. Tampoco se va a morir el cantante del soundtrack de la película. ¿Quién acompañará los créditos? El momento de unión de todos los mexicanos mientras escuchan el discurso de Gatell, primero sin sonido, su pura voz. Después, al término de su monólogo, poco a poco se tiene que escuchar el rasgueo de una guitarra solitaria, seguido de un susurro hasta distinguir la voz de Oscar Chávez, que acompañaremos con la mano en el corazón, y luego la cámara enfocará a una persona de tantas que ve el discurso por televisión y comenzará a centrarse en su cara,
luego en su mejilla hasta recorrer el trayecto de una lágrima densa, gorda, sola, y que signa la esperanza, la fe contenidas en las palabras del subsecretario de Salud y el sentimiento del cantautor mexicano, porque carajo, Óscar Chávez no se puede ir así, como así, sin tumulto, sin bellas artes, ni las islas de Ciudad Universitaria abarrotadas de personas cantando por ti, Macondo, Mariana y tantas otras. No me cabe en la cabeza que el hombre tenga tan poca producción, tan escasos recursos para filmar el principio del fin. Por favor, que alguien llame a Travolto, de menos a uno de los Bichir. Roberto Sosa podría ser Gatell, Damián Alcázar el Peje, el Cochiloco, Joaquín Cosillo personificaría una especie de alegoría del COVID. Y revivan Óscar Chávez, por Dios, y que la película la dirija Guillermo del Toro, porque todos necesitamos un Guillermo del Toro para una película apocalíptica. Y bueno, eso sería más o menos de lo que van mis 2 crónicas. Y agradezco de verdad la invitación, este tipo de convocatorias, porque finalmente fomentan que otras personas que quizá ni siquiera se dediquen a la literatura, escriban. Y eso es muy importante en este país necesitado de cultura, que la gente vea que también en la escritura, en el arte, hay una especie de válvula de escape, de oxígeno para estos tiempos que aún seguimos en el encierro, ¿no? Y gracias, y estoy muy contento de estar en esta mesa tan maravillosa. Muchas gracias, Roberto. Pues nos has hecho, yo también ya lo había leído, me he vuelto a reír, pero en esta tragicomedia, ¿no? Esta tristeza que nos causa, pues, por ejemplo, pensar en Óscar Chávez, también mi ídolo. Pero bueno, y además esto que señalas sobre la importancia de la palabra, ¿no? Rescatar la importancia de la palabra, de la literatura como ese lugar que nos puede salvar, ¿no? Nos ha salvado, y que, digamos, se democratiza, que podamos escribir todos, que podamos escribir lo que sentimos, lo que nos está pasando, y que no tengamos que ser especialistas, ¿no? En un género necesariamente, como no lo somos muchos de los que estamos en ese texto, pero que, como decía Sonia, queremos contar lo que nos está pasando y nos está afligiendo, ¿no? Y nos está perturbando, y queremos además dejarlo como una huella, ¿no? Entonces, pues yo, por último, nada más hablaré un poco sobre mi texto, que fue muy breve también, y pasaremos a darles la palabra para que todos platiquemos un poco y cerremos, ¿no? Bueno, tengo el nudo en la garganta, como se pueden dar, de todo lo que hemos escuchado aquí. Es muy fuerte, pero a la vez muy interesante escucharlos. Mi texto habla sobre el tiempo, la existencia es el tiempo, se llama, ¿no? Y proviene de una reflexión, en mi caso, que tenía que ver también con un contexto un poco como lo que contaba Sonia respecto a su vida más académica, ¿no? Yo tenía un sabático en la UACM, un semestre sabático, para trabajar el tema que yo trabajo, que es estética y artes escénicas, ¿no? Y entonces yo me iba a dedicar justamente a trabajar con los artistas de artes escénicas, en lo que trabajo yo, que son laboratorios expandidos, ¿no? De la escena. Y entonces, pues eso implicaba yo estar en contacto con ellos, estar en la calle, estar en la plaza pública, estar en todos los lugares precisamente públicos y que se generan como espacios políticos, ¿no? Eso es a lo que yo me dedico a estudiar un poco sobre la estética política de esas artes escénicas. Y pues obviamente la pandemia me cayó encima y me encerró y no me permitió trabajar en eso. Y además yo me había venido, estoy en Hidalgo, en un pueblito que se llama Mixquiahuala, y aquí me quedé, ya no pude salir, me quedé con todas mis cosas empacadas en la Ciudad de México, me quedé, y ahí siguen, ¿no? Y entonces estoy como en una especie de transición muy, muy fuerte a partir de la pandemia. Y a partir de ahí nace, pues también algo que yo ya había escrito, y ya cuando salió la convocatoria, pues dije, a ver, ¿no? La voy a mandar. En realidad yo soy del área de filosofía, entonces hice una meditación sobre el tiempo en cuanto a que ese tiempo que yo pensaba que ya lo tenía como racionalizado y pensado,
en qué iba a ser exactamente en esos meses, casi por horas y por días, porque soy un poco como decía ahí Angélica, lo escribo todo, lo proyecto, le pongo así orden, ¿no? Y entonces de repente eso se me cayó, ¿no? Así se me cayó encima todo, la vida, el tiempo, los lugares, todo lo planeado, y entonces por eso se llama La existencia es el tiempo, y es una descripción un poco de lo que se me convirtieron los instantes en el encierro, ¿no? Es decir, lo que llegué a tener que observar tanto hacia adentro como hacia afuera, en una como interiorización de oír ruidos que nunca uno oye y que en esta pandemia te pones a pensar cosas que nunca habías pensado que pensarías, ¿no? O le haces caso a cosas que a veces cuando estás en la cotidianidad, en el afuera, no le haces caso, ¿no? Y entonces esa idea se puede volver hasta obsesiva, ¿no? O muy contundente. Y también, pues, hacia afuera de observar la calle de lejos, observar desde la ventana, observar, ¿no? Y al observar también dentro de tu casa es un hacia afuera, ¿no? Porque hay objetos que yo no, bueno, y más que cambié de espacio, pues nunca hubiera observado, es decir, y que lo que hizo fue, pues, darme otra dimensión del tiempo, y más que ya no estaba en la ciudad, ¿no? Entonces, cómo miramos y escuchamos de otra manera a partir de este asunto pandémico, pues creo que es algo que encontramos también en muchos de los relatos, ¿no? Y cuánto tiempo pasa, yo me daba cuenta que podía estar pasando 2 horas en una mirada o en una reflexión o observando un objeto y decía, ya pasaron 2 horas y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, ese tiempo pues es muy otro en la pandemia. Entonces ha sido algo que me ha generado pues muchas confusiones, pero también reflexiones, porque me doy cuenta de que todo el tiempo yo racionalizaba el tiempo de otra manera, ¿no? Le daba una medida, todo tenía un horario y un lugar, pero entonces lo quise trasladar, me di cuenta que lo que me pasó es que lo trasladé a mi propio espacio ahora en el encierro. Voy a racionalizar este cuadrito, es para caminar de tal a tal, esta hora es para salir a tal lugar en la sala, ¿no? O sea, como poner también horarios y espacios, y me di cuenta que eso era objetivizar para mí el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Objetivizar el reloj, objetivizar las horas, ¿no? Darle como una racionalidad. Y entonces, pues, se me volvió un problema de la existencia, por eso llamo, la existencia es el tiempo, ¿no? En ese sentido de que me di cuenta que algo que parece obvio, yo no lo había vinculado realmente. Existir es mi tiempo, ¿no? Y el tiempo, como lo he estado pensando a partir de la pandemia, que además ha sido un tiempo, en mi caso, pero creo que en el de muchos, de miedo, ¿no? Miedo a la muerte, o sea, miedo constante. Creo que nunca habíamos tenido tanto miedo a la muerte, o sea, la tenemos. Entonces, ese miedo se vuelve también parte de esa existencia y de ese tiempo, que es, bueno, ya que pase el tiempo, ya que se apure, ya que se nos acabe esto, ya cuando pase, como lo decimos todos los días, cuando pase todo esto, entonces estamos hablando justamente del tiempo. Nada más les quiero leer, pues, a lo mejor algún fragmentito, ¿no? Yo fui, ¿cómo le llaman? Mención honorífica, no recuerdo qué semana, pero bueno, pues les leo a lo mejor un fragmento, ¿no? De tanto observar la naturaleza desde la ventana, entendemos su trama, las historias que guardan el cielo, las aves, los árboles. Nos aproximamos a los relatos del movimiento urbano. Ahora comprendemos un poco a los poetas. Y aunque antes percibíamos el tiempo lleno de contenidos fluidos, de vivencias y cambios del día a día, el tiempo ahora se nos viene encima. Las vivencias son otras, otro su contenido. El agua y nuestro ser cotidiano nos recuerdan la gran metáfora heraclitiana. Nadie hoy, nadie mañana, nadie pasado mañana, nadie 2 veces, no seremos mañana lo que hoy. Aunque enrarecido nuestro ritmo, fluye como el goteo del agua. Ahora entendemos que racionalizar la vida es racionalizar el tiempo. Ante la trama de la existencia actual, el concepto de planeación es un sinsentido.
ninguna proyección que edificar, solo los múltiples posibles. Y nos pesa que el tiempo nos haga esta jugada, nos atraviesa la duda de qué es entonces el tiempo si no se le racionaliza. Nos pesa no lograr acotar el futuro. Nos pesa pensar lo que decía Antonio Machado. No hay cimiento ni en el alma ni en el viento, pero eso es el tiempo. Bueno, pues eso les quería yo compartir. Y no sé, ahora funjo como moderadora, si alguien quiere señalar algo, decirnos algo más, tenemos todavía tiempo. Bueno, me animo, pues. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me encantó todo lo que he escuchado, la verdad. Lo voy a leer en cuanto tenga el libro, lo voy a leer 1 y 1000 veces. Y nada más me gustaría, y bueno, pues muchas felicidades. A mí me gustaría mencionar varias cosas. Bueno, la historia de Sonia es verdaderamente alucinante. Qué bárbaro. Claro que lo escribiste, eso es digno de que se ha escrito. Y bueno, me encantó y quisiera yo conocer el detalle. Tú lo platicaste, pero quisiera leerlo, ¿no? Y algo que dijo Roberto que me gustó y me parece con lo que coincido totalmente, es esta cuestión de la escritura en tiempos del COVID, ¿no? De COVID. Cómo ha sido verdaderamente también un personaje la escritura para muchos. Digamos, muchos que no escribían o muchos que escribimos de manera permanente, ¿no? Innecesaria, no innecesaria, sino necesaria, pero cómo nos puede salvar de la desolación, ¿no? Cómo lo que nos puede salvar de la desolación es la literatura, la escritura, ¿no? Escribir, como he dicho, he pensado siempre, es nombrar, es ordenar el caos. Y creo que en estos momentos lo que vivimos, como lo que vivió Sonia y lo que vivimos todos, es estar en medio del caos, ¿sí? No sabemos, no entendemos, no sabemos para dónde, no sabemos cuánto va a durar. Esto, no sé, yo lo escribí el 20 de marzo del 2020, ¿no? Nunca me imaginé, pensé que esto iba a pasar, como pensamos muchos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es el registro de algo que nos está sucediendo y que es importante porque nos tranquiliza poder expresarlo, poder comunicarlo. Entonces, sí, la literatura nos puede salvar de la desolación. Gracias. Muchísimas Es lo que gracias. quería comunicar. Muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere decir algo más para cerrar y si no, agradecerles muchísimo a todos. Pues no sé, Roberto, tú. No, Sonia, tú primero y ya, sí. Ya, sí, rapidito. Pues la verdad es que es un honor, gracias a la universidad, compartir con 2 personas que se dedican a la literatura y a la escritura, y a la universidad por dar la oportunidad, como decían, a personas que no nos dedicamos tal vez a escribir este tipo de literatura, pero nos dan voz en ella. Y poder explorar más parte de esto es miedo, temor, de pronto decían, yo a lo mejor tengo el COVID y no me doy cuenta, y yo soy la portadora de esto en México, entonces yo no estaba en el tiempo de muertes aún, apenas habían unos pocos contagios, y me gusta mucho ver todas estas diferencias que hay, y cierro nada más con esta parte de mi texto en la que escribí en marzo, cuando llegué: el peligro de mi ayer que veía en el mañana es hoy, allá lo vi y aquí lo traté, COVID-19, ya tengo el disgusto en conocerlo. Me entregué a sus brazos sin saber que me seguía. Creí escapar, pero ahora está a mi lado y tal vez en mí. Así es que así cierro este texto y espero que todos sigamos cuidándonos y que pensemos que no solamente está alrededor, puede pensar que a veces está en nosotros, y sigamos cuidando a los que más amamos. Muchas gracias, Sonia. Roberto, por último. Sí, yo agradezco mucho, te agradezco, Verónica, también estar en esta mesa con Sonia, con Angélica,
La verdad es iluminador. Primera, espero también que la FIL tenga muchísimos años más, porque es un gran esfuerzo muy valioso. Entonces yo agradezco mucho. Me han gustado también los promocionales de las cápsulas, son muy bonitas. Y finalmente yo pienso que la escritura nos ayuda también a tratar de ponerle voz al silencio, a la incertidumbre, porque finalmente todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con el COVID, pero hay muchas sensaciones, sentimientos que tenemos y muchas veces no las expresamos. Es hasta que las ponemos en un papel que les damos un nombre. Y también nombrar es tratar al mismo tiempo de atacar aquello que no queremos nombrar, es decir, el miedo. Entonces, para mí fue muy importante nombrar el miedo, porque así pues ya no le tengo tanto miedo al COVID. Y muchísimas gracias por todo, es un placer. Muchas gracias a todos, Roberto, Angélica, Sonia, ha sido un gusto que estén aquí y un gustazo para mí conocerlos personalmente. Pues ya ojalá volvamos a coincidir y les agradecemos de parte de la universidad y pues invitamos a todos a que lean este libro, de verdad es una joya, además de que es testimonio, como decían, histórico y literario de lo que está sucediendo en este momento y que entonces por eso también cobra una importancia, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Les agradezco a todos su participación. Verónica, Sonia, Angélica, Roberto, gracias de veras por esta presentación. Sirva la misma como homenaje, al igual que el libro, como homenaje para aquellos que perdimos en esta lucha en contra del COVID. Y pues bueno, invitarlos a que sigan, por supuesto, protegiéndose, cuidándose, que sigan utilizando el cubrebocas, y bueno, también quiero invitarlos a que sigan en la feria, que sigan, que revisen la programación de las actividades. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde la distancia. Hasta luego.